buenas noches, amigas, amigos. Yo soy Rebeca Arenas y esta es una emisión más de Café Ciudadano, que esta noche se viste de lujo con la presencia de Namiko Matsumoto. Ella es coordinadora estatal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un honor tenerte con nosotros, es un tema muy importante y a la gente, a todos los que nos siguen, bueno, pues les va a importar muchísimo conocer tus puntos de vista y tus datos. Muchísimas gracias, Rebeca, por la invitación. Buenas noches a todos quienes nos hacen favor de seguir a Rebeca, por supuesto. No, amable. Por supuesto, encantada de que me hayas invitado. A tus órdenes. Bueno, amigas, amigos, derechos humanos es el derecho que tenemos todos los seres humanos de tener acceso a toda una situación de equidad y de reconocimiento sin merma en el lenguaje, en la raza, en la religión, en la edad, en el género. Es aquello que nos permite tener una vida en armonía a pesar de nuestras diferencias, una vida en comunidad. ¿Es correcto? Sí. Mira, te voy a invitar a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos. Ya, apuntada. Muy bien, sí, efectivamente, son derechos que poseemos. Inalienables. Claro, por el solo hecho de ser humano y que las diferencias particulares que podamos tener carecen de absoluta relevancia para su respeto y ejercicio. Tienes toda la razón. Podríamos hablar largo de primera generación, segunda generación, tercera generación, porque esto se sofistica conforme pasa el tiempo. Pero yo, Namiko, quisiera hablarle de cosas muy concretas que enfrenta ella todos los días en su muy delicada responsabilidad. ¿Cuáles son los principales segmentos que tú atiendes que han tenido vulnerados sus derechos humanos? Bueno, mira, la circunstancia de Veracruz es particularmente difícil, hay que decirlo. Fue incluso reconocida por el propio Ejecutivo Estatal, como tú sabes seguramente, pero también para quienes nos ven, aquí en el Estado fue declarada una emergencia, una crisis humanitaria por violaciones graves a derechos humanos, de manera particular por violaciones a los derechos de las víctimas directas e indirectas de la desaparición, tanto cometida por particulares como desaparición forzada. Entonces tenemos un problema grave en Veracruz en ese sentido y por supuesto también ha sido reconocido que ocupamos deshonrosos primeros lugares en varias situaciones que, si bien es cierto, no son competencia en primera instancia conocer a la Comisión Estatal, pero que sí impactan en el tema de los derechos humanos, como el tema de los feminicidios. Hay alertas de género, hay 2 en este momento dictadas para el Estado, es probable que haya una tercera, se está promoviendo, entonces hay mucho trabajo por hacer. Y ahora mismo, por ejemplo, está este tema de los migrantes, como tú sabes, por la ubicación geográfica que tiene nuestro Estado, pues es un corredor natural en el tránsito de los migrantes que van hacia los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad de vida, y esa situación también está muy presente, y yo diría que de manera grave, porque si bien es cierto que la migración siempre ha existido y que siempre Veracruz ha sido un lugar de tránsito de migrantes, lo cierto es que no se había presentado un fenómeno de la magnitud que estamos viviendo a partir del año pasado, y que evidentemente el Estado no estaba preparado para enfrentar, y que aun cuando el tema migratorio es un tema que le compete conocer a las autoridades federales, la verdad es que en este tránsito del que hemos hablado, los migrantes se topan con autoridades estatales y municipales que muchas veces, por tener ellos una entrada irregular al Estado, pues son objeto de vejaciones, de abusos y naturalmente de violación a sus derechos humanos. Entonces hay varios temas aquí en el Estado que requieren de una respuesta, no solo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por su diseño institucional es un órgano reactivo, es decir, nosotros conocemos de los casos cuando la violación ya ha ocurrido. Ya se presentó. Exacto, ya se presentó, sino que requiere de un gran esfuerzo institucional de todas aquellas dependencias que tienen dentro de sus funciones políticas de prevención
para que no ocurran violaciones a estos derechos. En estos momentos en que la presencia de migrantes es algo tan significativo y tan difícil, ¿cómo te toca, Namiko, como coordinación de los derechos humanos, comisionada de los derechos humanos, con qué autoridades te toca entrar a dialogar apenas tomas conocimiento de una violación? Bueno, de entrada con el Instituto Nacional de Migración, que fíjate que nosotros teníamos una relación institucional magnífica con el Instituto Nacional de Migración, nos permitían la entrada a las estaciones migratorias para verificar las condiciones en que se encontraban los migrantes. Podíamos en ese mismo proceso recibir quejas de abusos que hubieran sufrido por parte de autoridades estatales y municipales, porque evidentemente si los migrantes tienen quejas respecto del trato que les dan las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pues eso es competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tratarse de autoridades federales. Pero sí recibíamos quejas con relación a autoridades estatales y municipales. De 2 meses y medio para acá se ha dificultado esta relación, hay nuevos encargados tanto de la estación migratoria como un nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración. Hemos tenido algunas dificultades que por fortuna estamos superando. Ya nos habían estado impidiendo la entrada para verificar las condiciones de los migrantes. Después de un diálogo con las autoridades migratorias, nos han ya dicho que sí nos van a permitir, falta que nos pongan fecha. Teníamos entendido que sería la semana reciente que pasó. Desafortunadamente nos ponen de condición que nos acompañe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces ahora estamos haciendo un coordinarse con ellos. Claro, coordinarnos con la Comisión Nacional, que no tendría por qué existir este requisito, ¿no? La ley estatal señala claramente soberano estado de Veracruz. Claro, por supuesto. Sin embargo, lo que nosotros deseamos es justamente construir también con estas nuevas autoridades una relación sana, institucional, que nos permita a nosotros realizar nuestras funciones y a ellos, por supuesto, también, que no están sustraídos de la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, pues también cumplir con su función, de tal suerte que el impacto positivo de esta relación institucional pues sea el trato a los migrantes. Más allá de lo que es la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo quisiera preguntarle a la titular, sí, que es una abogada, que tiene maestría, que tiene reconocimiento, que es una mujer preparada y actualizada y con responsabilidades probadas. El movimiento migratorio se fortalece en los últimos años, se produce en los últimos años de manera prácticamente explicable en lo que son el Oriente Medio y demás, que eran poblaciones en tremenda confrontación, ¿no? Guerras y demás, la salida de Siria y demás. Me llama muchísimo la atención datos como el hecho de que vienen de pueblos de países africanos a islas cercanas al continente, pasan al continente, a Centroamérica, y vienen muy organizados, pero no siento, desde mi percepción, que soy una ajena al tema, no siento que sea un flujo espontáneo, los barcos, los transportes, demás. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cómo lo sientes? Si sientes que es algo atrevido, porque sería especular, pero alguna razón debe de haber para que esto se haya producido de forma tan notable, tan acentuada y constante y sistemática, y constituye hoy uno de los grandes problemas del país, ¿no? Sí, bueno, sí, evidentemente, digo, tampoco es que tenga todos los elementos como para asegurarlo, pero en la atención, por ejemplo, que dimos a las caravanas el año pasado, sí, obviamente observas que hay determinadas personas que liderean estos grupos y que evidentemente puedan eventualmente tener algún interés particular, digamos. Económico incluso, ¿no? En el asunto, sí, que se pueden dar incluso en estos procesos cuestiones delictivas, como incluso la trata de personas, claro, para explotación laboral, sexual, etcétera. Bueno, sí, evidentemente, vaya, sería absurdo negar que
no se pueden percibir o observar este tipo de situaciones. Lo que nosotros hicimos fue proteger o tratar de garantizar que a todas estas personas que hacían parte de la caravana, porque además hay otra cuestión adicional, o sea, usualmente o históricamente migraban varones en cierto rango etario, ¿no? De Jóvenes, edades. Exacto. Ahora estamos viendo algo bien distinto. Vemos mujeres embarazadas. Familias completas, mujeres embarazadas, niños acompañados y otros no acompañados. Solos. O sea, ha variado, me explico, ha variado. Qué interesante ¿quiénes fenómeno. son los que están migrando? Ya no solo se trata de varones jóvenes digamos, en edad laboral o productiva, sino que ya estamos hablando de núcleos familiares completos e incluso de menores sin familia, que eso agrava la situación, porque entonces hay otro tipo de requerimientos que no solo tiene que ver con garantizarles un tránsito seguro, sino además con proveerles, ¿no? Ciertas... Protegerlos además. No, y además proveerles ciertas cuestiones para satisfacer necesidades, por ejemplo, de salud. Nosotros tuvimos que canalizar a hospitales a varias mujeres embarazadas, ¿no? A niños que se deshidrataban en el camino, porque además las rutas que ya están trazadas son municipios donde hace un calor tremendo. Terrible. Y además ir caminando, ir acompañándolos para cuando había la posibilidad de que camiones o autobuses los pudieran facilitar el tránsito. Entonces, sí hay muchas cosas alrededor de esto, pero por eso te decía que se requiere de una política integral para atender esta situación, que no solo tiene que ver con las comisiones de derechos humanos, que tenemos una competencia muy específica, ¿no? Sino que... de identificación y denuncia de derechos vulnerados ante la opinión pública y ante la autoridad, ¿no? ¿no? Se trata de la intervención de órganos, digamos, dependencias que brindan seguridad pública, se trata de generar una política desde el gobierno de atención a este fenómeno, de coordinar pues todas las dependencias que puedan tener incidencia para garantizarles todos los derechos a estos grupos, sí. ¿Y cómo van en este proceso? Porque es presente, va en aumento, hay reacciones por parte del Ejecutivo Federal en el sentido de dar buenas noticias, pero creo que la gran mayoría de la población que leemos muchas veces fuera de contexto en los medios de comunicación o escuchamos estas noticias, pues a rato son contradictorias. A rato parece que recibimos órdenes de allá arriba para que cerremos las fronteras y no nos castiguen poniéndonos aranceles. En otras ocasiones también los mexicanos podemos ser muy respetuosos de los derechos humanos, pero decimos primero los mexicanos y luego los migrantes, primero chamba y recursos a los mexicanos y luego a los migrantes. ¿Cómo una gente en tu responsabilidad que es tan delicada puede estar en ese filo de la navaja queriendo generar justicia en la visión social? Es que mira, en realidad la obligación que tiene la comisión es proteger los derechos de estas personas independientemente de su estatus regular o irregular. Son humanos. Y además, constitucionalmente, toda persona que se encuentra dentro de nuestro territorio, por ese solo hecho, está protegido por todos los derechos humanos que reconocen la Constitución y los tratados internacionales de conformidad con el artículo 1 constitucional. Entonces, lo que te decía es eso, nuestra función es muy, muy acotada, ¿no? Tratamos de, a través de mecanismos que se han generado en la propia comisión estatal, tratamos de cubrir todos estos aspectos, a veces a través de gestiones ante la autoridad que podría resultar competente para atender un caso específico, si nos percatamos de la comisión de un ilícito, pues dar acompañamiento para que se haga la denuncia y la Fiscalía General del Estado atienda el caso.
Si hay un tema de salud, pues canalizarlos a los hospitales, darles acompañamiento para que reciban atención a la salud. En fin, eso se hace, ese tipo de coordinación se hace a través de un mecanismo que nosotros hemos instalado en la comisión, que se llaman gestiones, asesorías, acompañamientos legales. Y ya nuestra función sustancial es recibir quejas. Cuando un migrante considera que se han vulnerado sus derechos por alguna autoridad estatal o municipal, pues recibir la queja, documentarla y finalmente, si efectivamente se acredita la violación a derechos humanos, pues emitir la recomendación. Si el tema hubiese sido con autoridades federales, igual recibir la queja y enviarla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para facilitarles también a los migrantes. No le vas a decir a un migrante, no somos competentes. No nos toca. Tiene que ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, vaya, la idea es justamente en este espíritu de solidaridad con ellos, pero además porque es nuestra obligación, es el cumplimiento de una obligación legal, pues facilitarles las cosas para que esos hechos puedan ser conocidos por la Comisión Nacional y eventualmente que la Comisión Nacional emita su recomendación. Es complejo, es bastante complejo. Lo que sí te puedo decir es que hasta el día de hoy hemos encontrado buena respuesta de las distintas autoridades estatales. Nunca han dejado de atender a un migrante por su situación irregular, no por lo menos los que nosotros hemos acompañado y ¿qué es lo que te consta, lo que sabes? Exacto, gestionado el apoyo. Y bueno, por eso te decía que en realidad aquí se trata de generar mecanismos de coordinación entre las distintas instancias, incluida por supuesto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para brindar un mejor servicio, porque además no es una concesión graciosa, es una obligación que tenemos las autoridades. No es que les vas a hacer el favor, es que debes hacerlo. Te toca. ¿No? Te Hay toca. algo que es importante y no todo mundo sabe, que la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal o sea federal, interviene en el caso de mal cumplimiento, de omisión, etcétera, de la institución pública. No es entre particulares. Si alguien tiene un maltrato a un migrante y es un particular, entrará a regir otro tipo de instancia que es la judicial, ¿no? Exactamente, sí. Muchas veces me preguntan, oiga doctora, pero en el caso de tal feminicidio la comisión no ha hecho nada. No es que no hayamos hecho nada, es que no es competencia de la comisión. Correcto, qué importante. No es competencia de la comisión. Cuando ocurre un delito, todos los delitos son grotescos, ¿no? Pero algunos particularmente, la autoridad responsable para investigar el delito y que hasta el día de hoy por disposición legal tiene el monopolio de la investigación, pues son las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. En el caso de que las fiscalías incumplan con su deber de investigar un delito con la debida diligencia, entonces ya entramos nosotros para determinar si con las acciones u omisiones de las autoridades, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, de Educación, etcétera, si sus acciones u omisiones han vulnerado derechos humanos. Es decir, para decirlo de manera clara y concreta, de la Comisión de Delitos es responsable las Fiscalías General del Estado, General de la República, y de las acciones u omisiones de servidores públicos que vulneren derechos humanos, somos competentes las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos. Fantástico saberlo para poder hacer nuestros juicios pues con mayor orientación, con mayor rumbo. Háblanos de los feminicidios. ¿Cuánto es diferencia entre un asesinato de una mujer y un feminicidio? ¿Cuáles son las características que tendrían que acompañar a esta figura y por qué en Veracruz se asume que se ha incrementado la cifra de manera pues tan alarmante? Mira, lo que pasa es que lo que ha sostenido el fiscal es que cuando hay la pérdida de vida de una mujer, se abren las carpetas por feminicidio y en el proceso se determina si fue un homicidio doloso o efectivamente constituyó feminicidio, porque el feminicidio tiene características particulares. Primero tiene que ser por razón de género, ¿no? Y luego... Me mataron por ser mujer, o sea, que mataron. Exacto, y además
digamos, hay una serie de características que maneja el tipo penal, por ejemplo, si tu cuerpo fue exhibido con saña, etcétera, etcétera, ¿no? Violación, Entonces, tal vez. pero, Mutilación. pero, mutilaciones, por ejemplo, pero sí la característica es que tiene que ser en razón de el género. Y, bueno, la verdad es que efectivamente se abre la carpeta de investigación y en el proceso se tiene que determinar si efectivamente se trató de un feminicidio o un homicidio doloso. El tema aquí es que ha habido, digamos, toda una como Discusión, debate, ¿qué? pues sí, toda una discusión alrededor de esto porque a pesar de que somos un estado que tiene 2 alertas por violencia de género, a pesar de que desde el Ejecutivo se generó una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, pues siguen Ocurriendo. ocurriendo, Okay. siguen matando mujeres, asesinando mujeres, sigue existiendo homicidios de mujeres. Entonces, pues alrededor de esto se genera toda una discusión, toda una controversia, pero me parece que aquí sí ha faltado, y bueno, lo digo con toda responsabilidad, por supuesto, ha faltado una verdadera política de prevención, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No solo tiene, Sí, tiene, sí, sí. tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también Patrones culturales, con muchas instituciones que tienen que trabajar de manera coordinada para tratar de incidir de manera real en este fenómeno que está ocurriendo aquí en Veracruz. Entonces, hay que... Te hago una pregunta porque de pronto ahorita que te escuchaba decía, para mis adentros, una cosa es que en una estructura familiar la mujer no sea respetada de una golpiza muera, o sea, es falta de respeto, es falta de aprecio, es falta de todo. Y en otra estoy pensando en lo que la trata de personas, alguien que se quiere salir de una prisión o de un resguardo. O sea, en el esquema de un delito de todas maneras, es muerte. ¿Cómo lo contabilizan ustedes? Porque además requieren de distintas medidas preventivas. Por eso mi bueno, interés en afinarlo. En realidad, quien tendría el dato de las cifras de ese tipo de delitos, pues sería el fiscal general. Y te digo que hay toda una discusión ahí porque ni en eso tenemos una información confiable, ¿no? Okay. Mientras que desde la Fiscalía se maneja un número, desde el Ejecutivo se maneja otra cifra y desde las organizaciones de sociedad civil se manejan otras cifras. Entonces no hay un consenso, yo no me atrevería a afirmar un número específico, pero a ver, más allá del número, evidentemente hay un problema y hay que atenderlo. Y yo creo que aquí sí se debe atender de manera coordinada. Sí. Y no desde, por supuesto, las instancias competentes para atenderlo e inclusive con sociedad civil. Hay organizaciones de sociedad civil en Jalapa trabajando el tema, gente con mucha experiencia que podría también ser llamada, coadyuvar en un proceso de atención a los feminicidios que están ocurriendo, de atención y prevención. Colectivos. Claro, organizaciones de desaparición. Civil, organizaciones de sociedad civil que también tendrían que ser llamadas a participar en estos procesos para generar una política de prevención y atención que verdaderamente incida en bajar estas cifras, porque, a ver, los números son muy fríos, pero hay que dar cuenta de lo que está ocurriendo. De lo que hay detrás de esos números, ¿no? Detrás de esos números hay vidas, hay familias desintegradas, hay muchísimo que si no se atiende, ¿no? Puede generar impacto en otras esferas también. Secuelas, sí. Exacto, de la vida del Estado. Entonces, aquí sí se requiere de un trabajo coordinado. ¿A quién le toca proponerlo?
a propósito de a quién le toca y a quién no, al Ejecutivo Estatal en este caso, sí, claro. para invitar a las distintas expresiones de... De hecho, en las alertas que se han emitido hay como recomendaciones específicas para distintas autoridades que hacen parte de la administración pública, el propio Ejecutivo, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, y también para órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado. Entonces, te digo, se requiere de eso, de un trabajo coordinado. Ya se anunció una política de cero tolerancia para la violencia. Bueno, pues ahora hay tiene que tener detrás esto, ¿no? Tiene que permear esa política, y tienen que establecerse a partir de esta acciones concretas de prevención, también de difusión. Yo le apuesto mucho a eso. Aquí lo es. Le apuesto mucho a eso, empoderar a la sociedad, a que las mujeres conozcan sus derechos, conozcan las instancias a las que pueden acudir. Creo que la sociedad civil tampoco puede permanecer ajena a esto, que Bien. hay un valor agregado cuando la sociedad civil organizada participa en estos procesos, y bueno, se está trabajando, pero uno desearía que hubiese un cambio, digamos, con mucha más rapidez, porque se están perdiendo vidas, y eso de ninguna manera es deseable. Pasa que el tejido social, como se dice, de los veracruzanos está dañado en algunas regiones más que en otras. ¿De qué manera poder pensar en que hay una participación más coherente, más decidida, cuando pues tampoco se ha trabajado específicamente en el rubro de reconstruir ese tejido social, que sería con proyectos colectivos, y en donde tal vez, no sé, la Comisión de Derechos Humanos, que tiene un buen prestigio, que tiene una buena imagen, podría contribuir como convocante? Fíjate que nosotros trabajamos con la sociedad civil organizada. Por ejemplo, en el caso particular de los colectivos que hay de familiares de personas desaparecidas, nosotros tenemos un trabajo de acompañamiento permanente con todos los colectivos. Digo, la idea es que dejen de ser revictimizados, ¿no? Porque nos encontramos con procesos de que desde la misma interposición de la denuncia, las autoridades se niegan a recibir la denuncia, espérense que pase un tiempo, en fin, criminalizan a las víctimas, revictimizan a los familiares de las víctimas. No, si se trata de una mujer joven, no, primero cheque si se fue dio con el lugar. novio, exactamente. Entonces, lo provocó. Claro, por supuesto. Entonces, en este acompañamiento, que además te voy a decir una cosa, en el caso particular de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, ha habido es gente que ya conoce el mecanismo. La mayoría conoce muy bien los derechos que tiene, porque han intervenido muchas organizaciones de sociedad civil que los apoyan, que les dan cursos, que las empoderan. Te digo, el proceso de acompañamiento que ha dado la Comisión Estatal. Entonces, la mayoría ya conoce sus derechos. Pero, ¿qué pasa con las víctimas indirectas que no hacen parte de colectivos? Usualmente ocurre se aíslan. Exacto, y que siguen siendo revictimizadas por la autoridad. No vamos lejos. Hace 2-3 días, justamente, recibo una llamada, porque bueno, ya mi número de celular es público. ¿Cómo debe de ser? Y te considero. Todo el mundo lo tiene, entonces me avisan a cualquier hora que ocurre el fenómeno, ¿no?, de que había ocurrido una desaparición y que no querían recibir la denuncia. Ahora tenemos otra instancia, además de acompañamiento, que fue creada también, que es la Comisión Estatal de Búsqueda, que hay una nacional de búsqueda. Caramba. También, que también es una parte importante. ¿Depende de ustedes? No. Es autónoma. Depende del Ejecutivo. ¿No duplica funciones? Pero no, creo que, más bien me parece que ahí descargaron una parte de lo que le correspondía a las fiscalías, porque anteriormente la búsqueda de personas desaparecidas correspondía. Ahora deben trabajar en coordinación con las comisiones de
de búsqueda, las estatales y la nacional, y que también juega un papel muy importante en estos procesos de acompañamiento para evitar que las víctimas sean revictimizadas. Entonces, hemos avanzado, no podemos negar, Caray. hemos avanzado, se han generado instituciones, ahora tenemos una comisión de víctimas también. También dependiente del Ejecutivo. Sí. Y también antes dependía de la Fiscalía. No, bueno, la Fiscalía tiene creó un área de atención a víctimas, pero no, esta instancia se creó aquí en Veracruz, si no mal recuerdo, desde 2014, después se modificó la ley y finalmente tenemos la estructura actual, pero también te digo, juegan un papel importante porque a través de esta comisión de víctimas se brindan los asesores jurídicos a las víctimas. Hay víctimas que por supuesto que no tienen la posibilidad de con sus medios pagar un abogado, entonces ya hay asesores jurídicos gratuitos que les brinda la comisión de víctimas. Vamos, o sea, no podemos negar que se ha avanzado, que se ha generado todo un andamiaje para atender a las víctimas, a las víctimas de la comisión de un delito y a las víctimas de violación a derechos humanos, pero pues sí falta Bueno, eso es... mucho por hacer. Yo creo que lo que se debe cuidar cuando se generan estas instituciones, cuando se crean, es el diseño institucional. Luego los diseños institucionales son altamente burocráticos. Y eso ¿qué deben de contener? Alarga los procesos, ¿no? Simplificar, sí. Particularmente, sí, yo creo que debemos tener mecanismos de respuesta rápida, ¿no? Para este tipo de cosas, particularmente en el caso de desaparecidos, pues debe haber un mecanismo de articulación rápida entre las distintas autoridades que tienen competencia en el asunto, ¿no? Y no luego ocurre que la respuesta en lugar de atención sea estarse echando la bolita, ¿no? Es que esto no me toca a mí, eso le toca y es pérdida de tiempo, exacto, y pérdida de eficacia, ¿no? Es la situación que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué me cuentas de los menores de edad? Porque también a propósito de estos movimientos migratorios, donde el segmento de menores que viajan solos, sí, y que viven en jaulas hoy día en los Estados Unidos, sí. Bueno, lo que se queda en el país, vamos a decir, lo que se queda en Veracruz, ¿cómo lo vemos? ¿Qué población estamos hablando? ¿Se integrarían? ¿Qué protocolos se aplican en este caso? Platícanos todo. Fíjate que nosotros trabajamos de manera coordinada y estrecha con los cónsules de los países de Centroamérica, sí, concretamente con los cónsules de Honduras, El Salvador y Guatemala, para, los menores por su propia minoría de edad y por su propia circunstancia de vulnerabilidad, pues merecen una protección reforzada. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto con los cónsules para apoyar, en el caso que la autoridad migratoria así lo decida, pues un retorno seguro para todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados, porque eso es súper... O sea, la primera línea es importante. Si vienen solos, deben de regresar. Eso es lo idóneo. Deben volver, pero deben volver de una manera segura, con todas las garantías y respetando sus derechos humanos. Habrá casos excepcionales, por supuesto, que por la circunstancia particular de ese niño, niña o adolescente, pues la solución más óptima sea darle una calidad migratoria dentro del país y con por cuestiones de humanidad, ¿no? Exacto, con ayuda y apoyo de las instituciones que tienen esa competencia, como los DIF, por ejemplo, ¿no? O como el Sistema Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como las procuradurías, etcétera, pues ofrecerle la posibilidad de generar un proyecto de vida en el país a través de una situación ya regularizada perfectamente. Es difícil, o sea, caramba, son pocos los casos en que esto ocurra, pero evidentemente es una posibilidad de que ocurra. Por eso te digo que es bien importante que, de hecho, nosotros impulsamos
precisamente un diálogo entre todos los cónsules y las comisiones de derechos humanos que hacemos parte de la región sur-sureste. Ya tuvimos 2 encuentros desde uno de los productos fue el protocolo homologado para las cartas de vulnerabilidad, por ejemplo. ¿Cuáles son estas? Pues mira, es un documento que establece, previo por supuesto, verificación con los cónsules del país de que efectivamente se trata de una persona de la nacionalidad que dice ser, claro. Que las razones por las que emigró son las que dicen, las que argumenta. Bueno, previo contrastar toda esta información con el cónsul del país, la comisión les hace una carta que los presenta ante las autoridades migratorias, señala todo este tipo de situaciones y que de alguna manera le facilita el trámite para que la autoridad migratoria considere la posibilidad de regularizar la estancia de estas personas en el país a través de las distintas calidades que es posible hacerlo. ¿Se expide en Veracruz y sirve para el resto del país? Sí, sí, ¿Así claro. es como funciona? Sí, claro. Pues yo creo que han avanzado mucho, porque nada de estas figuras existían hace, ¿qué?, 5 años. Ha sido, pues, resultado de las presiones con nuevos fenómenos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, mira, los fenómenos se presentan y las autoridades estamos llamadas a atenderlo. Y si no hay, digamos, una regulación, pues, ahí también tenemos congresos, tenemos facultad, hay órganos que tenemos facultades de proponer al Congreso determinadas normas y generar todo este andamiaje jurídico para la atención de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el tema de desaparición, bueno, en Veracruz, en el Código Penal, ni siquiera existía el tipo penal de desaparición forzada de personas. Increíble. ¿Cuándo se incluyó? En el año 2014, o sea, es reciente. Y ahora ya tenemos incluso una ley especial que a partir de la emisión de la Ley Federal de Desaparición de Personas por particulares y por autoridades, que se replica en los estados, las leyes estatales, y bueno, ya con una nueva, digamos, una nueva visión, incorporando estándares de derechos humanos. Te digo, sí se ha avanzado. El tema que es muy real y que hay que decirlo y asumirlo con todas sus consecuencias es que si la sola expedición de normas cambiara la realidad, ya estaríamos del otro lado. Claro, México sería un país de primer mundo, porque tenemos digamos, todo un andamiaje normativo realmente excepcional. El tema aquí tiene que ver con realmente la aplicación de las normas, con el compromiso que tengan las instituciones de cumplir con su obligación de ejercer sus competencias a cabalidad. Y bueno, si esto empieza a ser así, yo creo que en poco tiempo veremos resultados, ¿no? Hacia afuera, ¿cómo puede impactar una comisión de derechos humanos o el conjunto de las comisiones de derechos humanos estatales más la federal a favor esta imagen que no ha sido la mejor de nuestro país en el exterior los últimos años? ¿Tienen ustedes como comisión trato con otras instancias colegas y claro, han tenido intercambios de experiencia? Háblanos de alguna experiencia positiva, porque eso nos levanta el ánimo y bueno, a todos nos ayuda a saberlo. Te acabo de mencionar, por ejemplo, esta reunión que tuvimos con todas las comisiones que hacemos parte de este corredor, digamos, de tránsito de migrantes. Me parece que esa es una acción... Gran avance. Una acción afirmativa, un avance en este sentido. Bueno, trabajamos, por ejemplo, en Veracruz con todos los colectivos para generar la ley, para generar lo de la comisión de búsqueda, para generar esta normativa que permite en un procedimiento muy abreviado atender el tema de declaración de ausencia y presunción de muerte. Hay un procedimiento... ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo es cuál? En Veracruz. El Código Civil manejaba ya la posibilidad de establecer la declaración de ausencia y presunción de muerte cuando una persona no sabes en mucho tiempo de su... ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Una década o es mucho? Paradero. No, bueno, el código hablaba de 2 años del transcurso de 2 años para la primera declaración y otro más para la presunción de muerte, si no mal recuerdo. Que es una segunda instancia. Exacto.
La viuda la casada se puede volver a casar, se volvió viuda. Pero mira, créeme que eso es lo último. Yo sé. Que les interesa. Más bien tiene que ver con otras cosas, ¿sabes? Lo Porque sé. hay hijos, porque hay bienes, porque hay derechos, ¿no? De la persona ausente, De saber que si- se tiene si que preservar sigue. la personalidad jurídica, por supuesto. O sea, hay muchas cosas más de fondo en ese sentido. Que hay que brindar seguridad, Certeza, bien. certeza, exactamente, lo dices de manera muy, muy correcta y adecuada. El notario entra aquí de manera muy importante, me imagino. Ahora, te digo, se generó un procedimiento especial de declaración de ausencia para todos aquellos casos en que hay una presunción razonable de la comisión de un ilícito. ¿Qué es lo que estábamos teniendo? Muchas personas que tienen denuncia de una desaparición de hace mucho tiempo, digo, nosotros hemos emitido recomendaciones de casos de desaparición que se dieron en 2011, por ejemplo, en 2010, entonces que han pasado todo este tiempo Sin estar. en este limbo jurídico, ¿me Terrible. explico? Ujú. Y que había que generar certeza. Bueno, Veracruz ya tiene un procedimiento abreviado, porque el que estaba en el Código Civil más bien se pensó en función, por ejemplo, de desastres naturales, Ya. de otro tipo de situaciones. Bueno, las que eran vigentes, digamos, en esa época, ¿no? Correcto. Pero ahora tenemos otro tipo de situaciones que hay que atender y se están atendiendo. Bueno, te decía, ¿Cuándo se hay declara muchas cosas desaparecido después de esas dos instancias? Bueno, cuando el juez dice que haya una presunción de muerte. Por supuesto que si la persona aparece, bueno, Va para atrás todo, recobra claro. todos sus derechos, pero en tanto eso ocurre, pues hay que darle certeza jurídica a su familia. Y todavía, digamos, hay cosas que faltan por hacer. Por ejemplo, aunque teníamos una comisión de víctimas y una ley de víctimas, no se había dotado de recursos al Fondo de Ayuda y Reparación, que precisamente sirve para otorgar indemnizaciones a las víctimas cuando se han vulnerado sus derechos humanos. Un ejemplo, por favor. Apenas este año es que el Congreso aprobó ya un fondo, un recurso, 80 millones de pesos, para el Fondo de Ayuda y Reparación. Por ejemplo, toda autoridad que ha vulnerado derechos humanos está obligado a reparar. El daño. Claro, por supuesto. Dame un ejemplo de vulnerar derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en una desaparición forzada de personas. Es decir, cuando interviene la autoridad en la desaparición. Bueno, si la persona va a la comisión, pone su queja, nosotros investigamos y acreditamos efectivamente que hubo participación de autoridad en esa desaparición, la dependencia está obligada a dar una indemnización a las víctimas, a los familiares de la víctima directa, que se conocen como víctimas indirectas, ¿no? El monto ya lo determina la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de un comité interdisciplinario que tiene para definir el monto de las indemnizaciones. Pero sí, toda la consecuencia lógica y jurídica de haber vulnerado derechos humanos es que tienes derecho a que se te repare el daño. Eso es justo y qué bueno que está ocurriendo. No pasa en todas las legislaciones del país todavía. No, por supuesto que sí, ya tenemos incluso fuimos tarde, fuimos a tiempo. Tenemos una comisión incluso de víctimas federal que ahora mismo está en el proceso de determinar quién va a ser su nuevo titular, ¿no? Creo que hubo más de 25 personas inscritas para contender o para participar por obtener la titularidad. Estamos en espera que se defina quién va a ser el nuevo titular. Aquí en la Comisión Estatal ya fue nombrada hace tiempo la titular y bueno, trabajamos de manera coordinada. ¿De qué equipo estamos hablando? Porque también, aparte, digamos, de la gente que sabe de derecho, como es tu caso, que es la titular, que lleva toda la regulación en el tema, pues me imagino que hay también expertos forenses, sí, gente claro, técnica muy especializada. ¿Qué porcentajes? Danos una idea, ¿qué es la comisión en el Estado?
¿Cuánta gente más de nivel especializado Sí, colabora? bueno, a ver, la mayoría de la gente que colabora en la comisión somos abogados, porque nuestra función sustancial es emitir recomendaciones, Correcto. conocer de quejas, sustanciarlas, y si se acredita la violación de derechos humanos, emitir la recomendación. Pero también tenemos psicólogos que no solo sirven para apoyar a las víctimas, sino también al personal, ¿sabes? Interesante. Nosotros trabajamos todo el tiempo con personas que son víctimas, ¿no? Que han vivido verdaderas tragedias, y tú no permaneces indiferente a eso. O sea, te termina impactando. Hay una carga emocional bastante fuerte, ¿no? Y entonces es importante también apoyar a nuestro personal. Bien. Para que vayamos, me incluyo, sorteando toda esta carga, ¿no? Exacto, vayamos manejando de manera adecuada toda esta carga emocional. Digo, es imposible no tener empatía con las víctimas. Bueno, habrá quien no lo haga, ¿no? Me ha tocado, digo, que van y se quejan de un trato de autoridades que verdaderamente es reprochable, ¿no? Pero, digamos, la mayoría de las personas tenemos sí, este sentido de humanidad, de empatía, de solidaridad, y es tanto a veces la cercanía que tenemos con ellos que los procesos terminan afectándote, y uno tiene que tratar de canalizar todo eso para seguir brindando un servicio de calidad, porque también somos humanos, también nos desgastamos, también nos da depresión a veces, ¿Cómo no? También te da impotencia, vamos, somos también, somos seres humanos, y nos ocurre todo este tipo de cosas. Entonces, en la comisión estamos trabajando un programa con los propios compañeros para que puedan ir manejando todo este tipo de cosas y sigamos teniendo la posibilidad de brindar un servicio con calidad y calidez. ¿Tienen representación en todo el estado por municipios o cómo se organizan? Tenemos delegaciones, sí, en la ciudad de Córdoba, en Tuxpan, en Papantla, que son Papantla, Chicontepec y Acayucan, son delegaciones étnicas, por el tipo de población. Hay mucha población, claro, que habla otro idioma. No digo lengua porque desde la perspectiva de los derechos ni dialecto tampoco, exacto, ¿verdad? Es idioma. Exacto. Y entonces hay que atender a esta población. Entonces son Papantla y Chicontepec y Acayucan son delegaciones étnicas. El delegado habla otro. Songolica, ¿no? Songolica también, perdón, gracias, sí, Songolica también. Y bueno, también tenemos delegación en Tuxpan, en Córdoba, en el puerto de Veracruz, en Coatzacoalcos, y las oficinas centrales aquí en la ciudad de Jalapa. Pues es un grupo muy interesante, qué bien. Háblanos, está terminando el tiempo y a mí me interesa mucho esa población que está creciendo en número y en años de vida, que son los adultos mayores, adultos en plenitud, ancianos para muchos. Y yo diría que son la cuarta edad, no la cuarta transformación. Cuéntanos, bueno, ¿qué población hablamos? ¿Están vulnerables? ¿Hay prevención? ¿Qué programas hay? Mucha gente que nos escucha, que nos atiende, va a poder seguramente darle rumbo a muchas dudas que tiene sobre esa persona de la familia con la que tenemos que lidiar y que muchas veces no está en las mejores condiciones. Fíjate que, bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos hablamos de personas mayores. Bien. Personas mayores, digamos que así es la denominación. Pero sí, hay programas específicos. Ahora que nosotros estamos trabajando el informe sobre la ley de igualdad, que por supuesto tiene abordaje específico desde grupos en particular, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con alguna discapacidad, etcétera. Bueno, nos hemos dado cuenta, hemos descubierto, porque nosotros solicitamos informes a las distintas dependencias, que efectivamente hay dependencias que sí tienen programas específicos de atención a personas mayores, por ejemplo la SEP, por ejemplo la Secretaría de Salud, pero que lamentablemente no hay difusión, no hay mucha difusión. No están articulados. Exactamente, no hay difusión, no se conocen, ¿sabes? Entonces eso es realmente es un problema, porque
si hay programas específicos, si hay recursos destinados para ese tipo de cosas, pues hay que aprovecharlos. Por supuesto. Yo creo que lo que hace falta justamente es dar difusión. Ahora que nosotros, a partir de esta información que estamos obteniendo de las dependencias, saquemos nuestro informe, que déjame decirte que no habíamos podido sacarlo, a pesar de que es una obligación que nos establece la ley, porque las dependencias se resistían a dar datos. La información, a dar los datos. Pero qué criterio más medroso y más... Sí, no habíamos podido... No querían que se supiera. No habíamos podido conformarlo, precisamente porque carecíamos de la información. Estamos hablando de Secretaría de Salud, estamos hablando de educación, de toda la administración pública y de organismos autónomos. Entonces, yo creo que lo que ocurría es que no tenían información sistematizada. Entonces, de pronto llegamos nosotros y decimos, a ver, ¿cuáles son tus acciones en materia por ejemplo, personas mayores? ¿Cuáles son tus acciones en materia de igualdad de género? ¿Cuáles son? No, y de pronto, los incomodabas. Sí, de pronto como que hay, ¿no? Mínimo, ¿no? Exacto. Entonces, se hizo toda una metodología, se generaron indicadores. Qué importante. Ya hubo reuniones con todas las dependencias, incluido el Poder Judicial también, que el Poder Judicial es de los órganos que tiene mucho más, que tiene, digamos, organizada toda esta información, es uno de los poderes con los que no tuvimos ningún problema en materia de sistematización, sí. Y ya hubo reuniones, ya se les dieron a conocer todos los indicadores de evaluación y cumplimiento, etcétera. Entonces estamos ya como muy próximos a tener ya resultados respecto de este informe, de cómo van, digamos, las políticas públicas, y ahí, por supuesto, estará visibilizado el tema de personas mayores. Pues yo me quiero imaginar que en el estado de Veracruz, con la población que tenemos, pues habrá en los municipios muchas entidades de atención a adultos mayores que están siendo desaprovechadas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? El problema aquí, me parece, es que es muy difícil quitarse esa mirada asistencialista. O sea, ya. Es muy difícil. No una mirada de personas con derechos, ¿no? Con derecho a la plenitud. Exacto. ¿Hay en APAM aquí el equivalente? Instituto para la tercera edad. Es que ya no existe aquel. Hay otra instancia que se encarga de eso, de momento no recuerdo el acrónimo que se utiliza, pero sí hay instancias de atención. A lo que voy es que debemos dejar esa visión, ¿me explico? Necesariamente esa visión asistencialista y más bien empoderar a las personas mayores, porque evidentemente la edad también es una categoría de escrutinio estricto, porque por edad puede ser discriminado. Entonces, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con incluso eso. Explotado, sabemos, sobre todo, yo lo tengo muy claro en la Ciudad de México, que ha estado todo lo que es el programa de apoyo económico a los adultos mayores de Buen Tiempo que la familia de pronto le succiona su ingreso para poder permitirle que siga habitando de forma familiar. Entonces no sé si esto suene muy absurdo a una titular de los derechos humanos. No debiera haber un fiscal para la tercera edad, porque son un poco vulnerables o mucho vulnerables en muchos casos, cuando uno es física, incluso mentalmente, y es una población que cada vez crece más en número, y si tenemos suerte a lo mejor llegamos a hacerlo, ¿no? Sí, bueno, mira, yo sí en algunos rubros apuesto por la especialización, por supuesto, en algunas materias es absolutamente deseable, sin embargo, yo creo que aquí por lo que tenemos que apostar es por instancias con servidores públicos calificados, comprometidos, honestos, es decir... Empezar por el principio. Exacto, que respondan a los principios del servicio público, o que respondamos, pues, a los principios del servicio público, porque si tienen el compromiso, si tienen la formación, si tienen la ética profesional, van a poder apoyar, van a poder orientar, exacto, claro. Exactamente, entonces estaremos
hablando de otros escenarios para las víctimas, sin importar si son niños, niñas, adolescentes, si son personas mayores, si son afro-mexicanos, ¿me explico? Será otra visión, otra percepción de una etnia. Vaya, yo te garantizo que si el servicio público y si todos los servidores públicos asumieran bajo los principios del servicio público y se apegaran en su actuación, ¿no? No porque la especialización no sea deseable, no, por supuesto que pero es deseable. Pero empecemos por el pero inicio, la ¿no? atención, sí, la atención a los problemas sería expedita, sería rápida y los resultados serían fabulosos. Pues yo no te quiero quitar más tiempo, dos cositas más. Uno, un mensaje al auditorio como titular de los derechos humanos en este estado tan querido, tan amado y tan complejo. Y segundo, tu teléfono, lo siento mucho, es el teléfono de todos los veracruzanos que queramos defender nuestros derechos humanos. Claro que sí. Bueno, primero que, por supuesto, se acerquen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que como todas instituciones y como todo servidor público, podemos tener nuestros detractores. Hay gente que llega y me dice, no había venido, doctora, porque es que me dijeron, pero pues finalmente me atreví a venir y qué bueno que lo hice. Entonces, que nadie los desanime. Ustedes son titulares de sus derechos y los deben exigir, y las autoridades están obligadas a garantizarlos. Entonces, cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados por una autoridad, acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa es la primera invitación. Les voy a dar un número, ya no es 01. Ya no. Es directo los 10. Les voy a dar un número 800-260-2200. 800-260-2200. Se atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cuál es la ubicación para quien no lo sepa? Pueden acudir a nuestras oficinas centrales que se ubican en la calle Pico de Orizaba número 5, Colonia Cipe Ánimas, aquí en la ciudad de Jalapa, o en cualquiera de nuestras delegaciones que ya mencioné donde se encuentran, y también les dejo a disposición mi número de celular, que es 2281-263511. También atiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Si de momento la circunstancia si no se puede resolver de inmediato porque requiera de un trámite, como quiera lo atiendo, les doy orientación, y al día siguiente en horas hábiles acudimos a donde haya que hacer la gestión. Si se tratara de interponer una denuncia en cualquier momento, por supuesto, es decir, siempre va a haber una respuesta institucional y, por supuesto, una respuesta personal si así se requiriera. Así que acudan a la comisión, es una institución que está para el servicio de todos ustedes. Y antes de despedirme, muchísimas gracias. Ha sido muy gratificante, amigas, amigos. ¿Sí? Es bien importante que la población sepa las instituciones con las que cuenta, las funciones que tenemos para que no haya lugar a confusiones, las competencias, y creo que esta fue una grandiosa oportunidad para enviar un mensaje, más bien, para dar toda esa información a quienes nos vean. Muchas gracias. ¿Qué más que lo que ha dicho nuestra titular de los derechos humanos en Veracruz? Gracias, ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.